Agradece un montón. Bienvenidos a esta experiencia nueva que hemos puesto en marcha este año. Bienvenidos a esta visita de verano que los que después del COVID o durante el COVID vinisteis a las visitas, es la primera que hacemos realmente sin mascarilla, sin bolsas, sin maleta COVID, con todo el kit que teníamos de supervivencia. Así que en parte también esa ilusión de retomar cierta normalidad. Estamos en una visita que, como os he dicho, es una experiencia nueva. Ayer la estrenamos, hoy es la segunda vez y en un principio tiene un continuará, que ya iréis viendo, iremos descubriendo. Una visita o una actividad que aúna patrimonio, historia, pero también producto local o agricultura. ¿Por qué esa unión? Pues porque es que realmente Fraga y agricultura tendrían que ir en medio con un signo de igual. O sea, tal cual, así, gráficamente, Fraga igual agricultura. El río, la tierra y el aprovechamiento de esa tierra es algo inherente a la ciudad y a la evolución de nuestra ciudad. No podemos separar una cosa de la otra. Fraga no sería nada sin ese aprovechamiento y sin esa agricultura. Y realmente el sentido de una visita como esta es ese, tanto de la visita como de la cata posterior. Claro, primero vamos a hacer una visita a lo que es el casco histórico, pero una visita que tiene que tener una relación con esa agricultura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer 4 paradas, va a ser una visita cortita, 3/4 de hora, 1 hora, sí, para hacer boca para la cata que nos espera, que además ya están preparando. Vamos a parar en 4 puntos. Uno va a ser este, otro va a ser la calle Parroquia, Plaza de San Pedro y volveremos al Segonier. Solo 4 puntos y en cada uno de estos puntos vamos a abordar una época, vamos a hacer un viaje en el tiempo, una época histórica concreta, vinculada un poco con el entorno en el que estemos, pero también de esa época, de ese entorno, conoceremos algunos detalles en cuanto a la agricultura que se dio en esa época y sobre todo que se dio en la ciudad de Fraga. Este es el resumen. Ahora vamos a empezar con ese primer punto, esa primera parada de este viaje que vamos a hacer en el tiempo, que nos va a llevar, estamos en el siglo XXI, pues nos vamos al siglo IV. Estamos aquí, en el siglo IV. ¿Qué creéis que había aquí en el siglo IV? ¿Lo qué? Un barranco. Un barranco. ¿Alguna cosa más? El castillo, la muralla del castillo. En el siglo IV, después de Cristo, no había nada. Ni Nada. casas. Ni castillo, ni casas, ni muralla, ni aldea, ni pueblo, ni nada. Había barranco. Es más, había más de un barranco, esto era un barranco, había montaña, pero a ver, no había nada. La ciudad de Fraga no existía. Cero. O sea, aquí no había nada en donde se viviera. Que no existiera la ciudad de Fraga no quiere decir que no hubiera otras construcciones, sino aquí, cerca de aquí. Pero para ver el origen de esas construcciones del siglo IV, nos tenemos que ir a la vecina Lleida, que no se llamaba entonces Lleida, sino que se llamaba Ilerda. ¿Saben en qué época estamos? En los romanos. Nos plantamos en la Ilerda romana, en una ciudad romana del siglo IV. ¿Qué pasa en ese momento? Las ciudades romanas están en crisis. Y los patricios, la gente acaudalada que vive en esa ciudad, en esas ciudades, quieren continuar llevando el nivel de vida que llevaban. Claro, al entrar en crisis todo es más caro y eso quiere decir que pierden poder adquisitivo y no pueden llevar esa vida de lujo. Y esto no están dispuestos a asumirlo. Así que la solución que tienen es, se van al campo, esos patricios se van a diferentes zonas, ¿buscando qué? Buscando el agua. Y de esta manera, a margen del río Cinca, nacen las villas agrícolas romanas. Muchas villas. Hoy en día conocemos una, o tenemos constancia de una, pero había más. Evidentemente eran villas. Y la que conocemos y la que ha llegado hasta nuestros días es una Villa, en mayúscula, que es Villa Fortunato. Villa Fortunato es la que les
momento. Una villa romana, agrícola, enorme, lujosísima, enorme, muy grande, en la que el patricio vive, pero también explota esa tierra. Es una fruta, luego Sergio os explicará más cosas, muy antiguo, que tiene un origen muy antiguo. Ya en el mundo romano era una de las frutas que se consumía, el higo. Siglo IV, vamos a andar y nos vamos a ir a otro siglo. Nos vamos a ir a la calle Parroquia. En 2 minutitos, 3 minutitos, vamos a pasar del siglo IV al siglo VIII. Así que mirad qué viaje en el tiempo más rápido vamos a hacer, casi en un chasquido, así que si me siguen, vamos por aquí. Praga ha sido fundada en ese siglo, en el siglo VIII. En el 715, los musulmanes llegan a este entorno, lo ven y les parece que es un buen sitio para construir completamente amurallada, a excepción de la parte del frente, que es la parte del río. El río sirve ya de defensa natural. El acceso a la ciudad por el río es muy difícil para un ataque, con lo cual eso ya les sirve. Pero ese río no es solo malo, sino que aquí se instalan en parte por lo que pueden obtener de ese río. Más que de ese río, del aprovechamiento del agua. Los romanos ya habían aprovechado el agua, pero realmente son los musulmanes los que aquí en la ciudad de Fraga hacen un aprovechamiento real. Y cuando digo real, unitario de esta zona. No os he dicho cómo le llamaban los romanos, que tampoco era finca, sino que los romanos le llamaban finga. Y los musulmanes le llamaron al río Al-Zaitún. Aceitunas. El río de las aceitunas, el río de los olivos. Ya el propio nombre nos dice cuál era el cultivo mayoritario en la época musulmana en esta zona, los olivos. Ese era el cultivo de la agricultura en nuestra ciudad. En la época medieval, pero una vez Praga ya ha sido reconquistada, en el siglo XII. ¿Por dónde nos vamos a ir? Pues nos vamos a subir por aquí, iremos por la calle San Pedro hasta llegar a la plaza de San Pedro y allí seguiremos esta historia. En la plaza de San Pedro y no en la iglesia de San Pedro. En esta visita, pasado del siglo VIII, ahí en los apostados, pues desde la calle Parroquia aquí, 3 minutos, 4 minutos, pues nada, del siglo VIII al siglo XII. Estamos en la Praga cristiana. Praga ha sido reconquistada. En el 1149 es reconquistada. Y empieza la reconquista en un asedio muy largo. ¿Qué pasa? Que en el asedio de Praga, en una batalla que los historiadores dicen que se libró en la partida de Monral, Alfonso I seguido y a los pocos días fallece. No hay rey. Pero es que no solo el rey ha fallecido, sino que ha dejado un testamento que herede el reino de Aragón, las órdenes militares que se fragmenten y las órdenes militares por trozos se queden con este reino. Evidentemente, eso a los nobles de la época les gusta cero cerito, porque la fragmentación quiere decir que van a pelear con una mujer francesa, se casó y tuvo descendencia. ¿Hijos? No. Una hija, doña Petronila. ¿Vale? Bien, ya había tenido descendencia. El que ejerció, realmente fue el que ejerció como rey y que él manejó todo, nunca tuvo el título de rey de Aragón. Él siempre fue conde de Barcelona. La reina fue ella. El primer rey, una vez ya la corona de Aragón y los condados catalanes se habían juntado tomando esa corona de Aragón mucho más amplia, fue el hijo de doña Petronila y Ramón Berenguer IV, que fue ese primero que recibió el nombre de rey de Aragón. Esto nos lleva a este emplazamiento, el sitio más importante de la ciudad a partir del siglo XII, la plaza medieval. Una plaza que llegaba desde donde estamos nosotros hasta el Palacio Moncada, todo en plano. O sea, una plaza enorme, enorme.
nos dice eso? Que Fraga tenía mucho poder. ¿Y qué importancia tiene una plaza en un recorrido sobre la agricultura? Porque esto era asfalto, o sea, asfalto tierra, aquí no se cultivaba. Pues muy fácil, si tú cultivas pero no comercias, todo se queda en el autoconsumo, así que es importante, tan importante es el cultivar como el comerciar para sacarlo el rendimiento. ¿Dónde se hacía ese comercio? Aquí. ¿Dónde se hizo este comercio? No solo en el siglo XII, sino desde el siglo XII y hasta mitad final del siglo XIX. Contar cuántos siglos estoy hablando. Aquí. Así que esta plaza fue importante en la época medieval, pero su importancia duró mucho tiempo. ¿Qué había en esta plaza? Estaba la lonja, una lonja porticada, como la vemos en muchos otros sitios. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque nos quedan, aparte de los escritos, porque nos quedan esas reminiscencias de los arcos que debía tener esa lonja. ¿Dónde? Allí, en la casa del frente, si nosotros siguiéramos hasta Palacio Moncada, se ven también esa reminiscencia de los arcos, una lonja porticada. ¿Qué más había aquí? La zona de la aduana, porque claro, lo que entraba, la calidad de lo que entraba y lo que entraba se tenía que controlar, igual que quien vendía. Nos hemos plantado en el siglo XIX. Os voy a explicar porque ayer me pasó lo mismo. El nombre del paseo. Por aquí ya me han dicho. Y eso de Segoñé, este paseo se llama Paseo Barrón, Paseo del Segoñé. Y os voy a explicar los dos nombres. Voy a empezar por el que lo conocemos todos, que es el de Segoñé. ¿A qué os suena la palabra Segoñé? Que antes por aquí ya me lo han dicho. ¿A qué nos suena? A cigüeña. Pues es que realmente nos hemos de hacer al caso que la muralla, nosotros, si estuviéramos en la Praga medieval, estaríamos fuera de la muralla. La muralla venía por lo que es la oficina de turismo, el instituto musical, el CEICO, el ayuntamiento, hacia aquí. Esa muralla, en las torres de esa muralla, en las terrazas de la muralla, anidaban cigüeñas. Entonces era una zona de cigüeñas. Cigüeñas, cigüeñar, Segoñé. Y de ahí el nombre que hoy recibe este paseo, que antes de ser un paseo se fue formando por tramos a modo de plaza y fueron recibiendo diferentes nombres. Pero tiene otro nombre, Paseo Barrón. ¿A alguien le suena ese nombre? Hay algunos que sí, los que vinisteis alguna otra vez, cremallera. Paseo Barrón. Y Plaza España. Pues del que va a fer el Pont. Bueno, no el va a fer. Pues de l'Eugenio, tu no coneixes. Barrón. Barrón no viene de barro, que también, claro, muchas veces pensamos, sí, Segoñé viene de cigüeña, pues barrón de algo de barro, cerámica, no. Barrón es un apellido, y si a una calle le ponen tu apellido, es que algo importante has hecho. Pues el señor Eugenio Barrón algo importante hizo, aunque en Fraga lo conocemos poco. Lo que hizo fue, él era ingeniero de caminos, pero no fue el que construyó, sino que fue el que medió en Madrid para favorecer que se construyera con fondos estatales, que eso era importante, que no tuviera que salir de las arcas municipales al 100%, el puente de hierro, el puente que fue dinamitado en la Guerra Civil. ¿Por qué un señor que media para que se construya ese puente es tan importante para la ciudad de Fraga? Tan importante como para recibir, o sea, ponerle el nombre de este paseo. Pues porque realmente la unión de esta parte de la ciudad, que era donde se vivía, con la otra parte de la ciudad, que era donde estaba la huerta, era muy importante. Y
hasta el momento no había habido ningún puente que resistiera y no dejara esa fraga incomunicada. Los puentes eran de madera, cada vez que venía una riada, puente abajo y se tenía que volver a construir. Sí que ponían mucho empeño en construir, porque los clavaban con la maza. La maza de fraga, ¿eres más pesado que la maza de fraga? Sí, ¿por qué? Porque la maza mide 2 metros, es más alta que yo, por casi 1 metro de arista, está en el ayuntamiento, y eso era lo que se usaba para clavar las estacas de los puentes. Pero ni con esas los puentes resistían, así que la construcción de un puente de hierro aseguraba o debía asegurar que nunca se volviera a perder esa conexión entre un margen del río y el otro. Si no hubiera sido porque lo dinamitaron durante la Guerra Civil, realmente ese puente continuaría hoy en día en pie. Ese puente se inauguraba a finales del siglo XIX. Este paseo, el traslado del mercado a esta zona, se efectúa en esa época, y la constitución del Paseo del Segoñé, tal y como la conocemos hoy en día, data también de esa época. Así que una cosa llevó a la otra, y cuando se inauguró este paseo se le puso el nombre de Paseo Barrón, en honor a Eugenio Barrón. El ingeniero que construyó el puente es Pano, es de Monzón, y construyó otros puentes de la comarca y de la zona. Quien construyó el puente, Pano, quien me vio en Madrid, que también es ingeniero, Eugenio Barrón, que es el que la cultura siempre ha estado en constante evolución. Una por las necesidades alimenticias de la población y la otra por la facilidad de comercio y de rendimiento económico. En los años 30, 40, 50, los agricultores fragatinos ven como en otras zonas cercanas, estamos rodeados en Serbia, se empieza a cultivar manzana, pera, melocotón, fruta de hueso, y el rendimiento de esa fruta es mucho mejor que el de los higos. ¿Por qué? Porque esa fruta se comercializa en fresco. Los higos se han de coger y se han de secar. O sea, la comercialización requiere mucho más esfuerzo para sacar el mismo rendimiento. Y ello propicia que se empiecen a arrancar higueras y a sustituir por los árboles frutales. Y de ahí que hoy en día el cultivo mayoritario en nuestra zona será el árbol frutal, que también se está viendo en la actualidad que en muchas plantaciones se está empezando a sustituir por otros cultivos que requieren menos mano de obra, con lo cual la productividad también es más amplia. El almendro, el pistacho, son dos de los cultivos que se están poniendo en muchos sitios. Con esto, con esta evolución y con esta llegada hasta la fruta dulce, nos vamos ya hasta la oficina de turismo, donde nos espera Sergio Sorolla, que es la persona que va a dirigir la cata de fruta, y nos va a explicar el nombre.